quiero hacer hincapié a que todos podamos tener nuestra libreta. Amén. Yo voy a estar pasando anotación. No, de broma. Es importante que anotemos, hermanos. Así que ya no hay excusa, ya, para no apuntar. 3 euritos. Mire, ya hasta el pastor Moisés se llevó la suya. Como no nosotros los que somos de aquí de casa. Vale. Hemos estado hablando de la serie Los 10 Mandamientos. Esta serie nació a raíz de que estamos cumpliendo o que cumplimos 10 años en el año pasado. Y Dios puso en mi corazón que pudiéramos hablar cosas que tienen que ver con el número 10. Y qué mejor arrancar hablando acerca de los 10 mandamientos. Yo no sé si he dicho esto, y si lo dije, pues quiero otra vez compartírselo. Hace muchos años yo recuerdo que había un pastor que estaba dando una enseñanza acerca de los 10 mandamientos, y él dijo algo que yo me quedé con eso en mi corazón, que los 10 mandamientos, más que ser 10 mandamientos, son 10 promesas. Son 10 promesas. Yo sé que algunas versiones dicen no robar, no matar, pero lo que más se asemeja al original es no robarás, no matarás. O sea, va a llegar un momento en la vida del hombre de tanta entrega que si antes él robaba, él va a llegar a un momento en donde ya no va a robar. Porque ese mandamiento se va a hacer un rema en su vida. Más que algo que tiene que ser obligado, se va a convertir en una promesa. Él va a decir, yo antes robaba y ahora pues yo ya no robo. Eso se cumplió en mí. Hoy vamos a hablar sobre el 7º mandamiento basados en Éxodo 20, como hemos venido hablando estas semanas, Éxodo capítulo número 20. Y yo quiero atar un poquito la clase número 6 o el mandamiento número 6 basados en Éxodo 20, que se habló hace 15 días, me parece, ¿no? O la anterior, que fue no matarás. ¿Ya? El mandamiento, yo creo en mi corazón que el orden en que Dios puso las cosas en su palabra tienen un qué y para qué. ¿Ya? O sea, Dios es perfecto en todo lo que hace, y incluso en el orden que lo puso. Y la semana, o mejor dicho, la clase anterior hablábamos acerca de no matarás. Y yo quiero que para atar la clase anterior con la clase de hoy, podamos ir a Santiago capítulo número 2 y verso 11 y leer lo que dice ahí, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Ay, no sé qué está pasando. Son los 40. Santiago capítulo 2 verso 11. Lo vamos a leer. Lo voy a leer aquí si lo podemos leer aquí en la pantalla. Dice, porque el que dijo, decía el apóstol Santiago, el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Voy a leer mi versión para que podamos entenderla un poquito más. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿quién dijo eso? Dios. También ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Esta cita es para atar la clase anterior con la clase del día de hoy. El mandamiento número 7, que es no cometerás adulterio. Vaya conmigo, por favor, a leer Éxodo, capítulo 20, verso 14. Que Éxodo 20 es nuestra base. Y no sé si lo podemos poner en la pantalla para poder leerlo. Dice Éxodo, capítulo 20,
verso 14, dice, no cometerás adulterio. ¿Puede leerlo conmigo? No cometerás adulterio. Si pudiéramos definir la palabra adulterio, podríamos hablar de muchas cosas, pero yo he traído una definición, una de muchas. Y si quiere, vaya apuntando. El adulterio, en la Biblia también muchas veces llamado fornicación, se produce cuando dos personas que no están casadas mantienen una relación sexual. Repito, el adulterio, también ya mencionado en la Biblia como fornicación, se produce cuando dos personas que no están casadas mantienen una relación sexual. El adulterio atenta gravemente contra la promesa del santo matrimonio de ser fiel al cónyuge. Vale. Entramos de lleno. Nosotros como cristianos tenemos siempre que decir la palabra, esa es para mí. Aunque digamos, pero yo nunca haría eso, pastor. La palabra es para mí. Porque la palabra de Dios cumple dos funciones: correctiva y preventiva. ¿Ya? Para algunos es correctiva, pero para que el que sabe escuchar, el que ve el mal y se aparta a tiempo, es preventiva. Cuando hablamos de adulterio, que es el tema de hoy, es el mandamiento número 7, estamos hablando de algo que hoy en el siglo XXI, hoy, es algo que se está dando, hermano, pero tan natural. Y eso no es grave, eso ya es grave. Pero lo mayormente grave es que esa epidemia, por así decirlo, se ha metido aún en las iglesias. Entonces nosotros como iglesia necesitamos comprender este mandamiento, también entiéndase promesa. ¿Por qué? Porque puede que a la vuelta de la esquina, tú que estás aquí escuchando esta enseñanza, te encuentres con un caso que tenga que ver con este tema. Entonces Dios te va a usar para restaurar y para ayudar a esas personas. Ese es el objetivo de esta serie, de estas enseñanzas, de prepararnos. Y como sabemos que el enemigo, uno de los enemigos del matrimonio, por el cual muchos matrimonios se rompen hoy en día, es por esta causa. Yo recuerdo que cuando yo era niño, se escuchaba el adulterio, se escuchaba, pero era como que era más, era un error que cometía el varón. Ya han pasado los años y estamos viviendo una época en donde ahora ya es como que, no sé si competencia, pero es también en la mujer que ha afectado no solamente el hombre, sino que ha afectado también a la mujer. Muchos matrimonios preciosos se han destruido por causa de descuidar este mandamiento. Ministerios se han roto. Propósito de Dios para una familia, y puedo decir incluso para una generación, se ha destruido el propósito por descuidar el mandamiento número 7.
Y nosotros que estamos aquí, hermanos, necesitamos tener un oído espiritual para poder escuchar la instrucción que viene del Señor y que Dios nos guarde. Porque todos somos humanos, todos estamos en el camino y todos estamos expuestos a fallarle al Señor. En Hebreos 13:4 dice la palabra, hablando un poco del matrimonio. Y si me escucha extraño, perdóneme, pero no sé por qué me siento como nuevo estando predicando otra vez. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice la palabra. Estamos hablando del mandamiento número 7, ya solamente quedan 3. De no cometerás adulterio. Pero Hebreos 13:4, ¿qué es lo que Dios piensa para el matrimonio? Dice, honroso es en todos el matrimonio. Y mientras terminamos de leer esta versión, si alguien me puede leer otra versión, Dios habla hoy, que la pueda tener. Dice, honroso es en todos, o sea, en todos, el matrimonio. Y el hecho sin mancilla. Esta versión dice, humas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Pero ¿qué dice esta versión? Después vamos a leer la versión Dios habla hoy, si alguien la tiene. Dice, honrosos sean todos el matrimonio. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Y el hecho sin mancilla. Pero aquí hay un pero en esta frase, en este verso hay un pero, como una advertencia. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo no sé si usted, luego vamos a leer la versión de Dios habla hoy, pero yo sí he conocido casos, hermanos, incluso de personas que yo amo y he respetado, que en algún momento de su vida se han descuidado y que Dios nos libre, hermanos. Se han descuidado porque han dicho, bueno, no, esto yo lo puedo manejar. La Biblia dice, huid. Cuando estamos hablando de este mandamiento, hay una instrucción bien específica. Huid de la fornicación. Nosotros, hermanos, tenemos en este tiempo como iglesia tener mucho cuidado. Había un hermanito que le gustaba, eso fue en otro país, ¿verdad? Era bien cariñoso con las hermanas. Bien lindo era. Y abrazaba a las hermanas, pero había que casi que separarlo. No sea tan cariñoso. Diga conmigo, necesitamos tener cuidado. Este no es un tema para matrimonio ni para casado, no. Este es un tema para todos nosotros. Y yo sé que así como yo he visto casos, como usted no lo conoce, voy a mencionar este caso. Una pareja que yo siempre amé y respeté en algún tiempo. Todavía lo respeto, pero se descuidaron en esta área. Y claro, cuando hay un caso de adulterio en un matrimonio, es la, podríamos decirlo, tal vez la única excepción en donde puede haber una separación. Como iglesia nosotros siempre necesitamos y debemos de abogar por una restauración cuando hay un problema de estos. Pero en el caso de estos hermanos que yo le cuento, hubo un problema
de adulterio. Y cuando yo me enteré, después de que ellos ya se habían divorciado, créanme que mi corazón se entristeció bastante. Porque yo veía en ese matrimonio un propósito, pero bien fuerte, bien lindo. Hermanos, está en juego muchas cosas cuando nos descuidamos en esta área. Y como en los demás 6 mandamientos también. Pero como hoy estamos hablando de esta parte. Gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia. Porque usted sabía que en el tiempo de la ley, cuando alguien era encontrado en adulterio, ese era condenado a muerte. Levítico 20:10. Antes de leer Levítico 20:10, ¿alguien logró buscar a Hebreos 13:4? Dice que todos respeten el matrimonio y mantengan limpia su vida conyugal, pues Dios juzgará con severidad a los adúlteros y lujuriosos. Amén, gracias. Nosotros cristianos debemos de hacer la diferencia aún en nuestra vida matrimonial. Pero como esto es una promesa, si nosotros nos entregamos al Señor, pero de lleno, de cabeza, hermanos, aún aunque una persona haya sido su debilidad, va a llegar un momento en donde esa persona va a poder decir, no, yo aunque quiera, es que no puedo. Hay algo más fuerte en mí que me impide el que yo pueda tan siquiera llegar a pensar eso. Es posible. En Levítico 20, verso 10, hablando de cuando alguien fallaba en el tiempo de la ley, dice la palabra: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Se hará morir al adúltero y a la adúltera. Por eso en el tiempo de Jesús, usted sabe que encontraron en el mismo acto a 2 personas y le llevaron a la mujer a Jesús para tentarlo. ¿Sabe cuál es lo hermoso del evangelio, hermanos? Que la misericordia de Dios está ahí disponible para aquel que se arrepienta, aquel que haya fallado aquí, en esta área. Proverbios 6:32 dice la palabra en la Reina Valera, dice: mas el que comete, si podemos leerlo, Proverbios 6:31, no sé si podemos leer 6:31. 6:32. Gracias, Guille. Dice la palabra de Dios, Proverbios 6:32. Si lo podemos poner, dice: mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Mire el daño que este pecado afecta a una persona. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Mire, hay una activación cuando una persona falla en este pecado. Algo se activa y eso se puede
desactivar o desatar o como usted quiera llamarlo, cuando esa persona llega delante de Dios y se arrepiente de corazón. Porque sí, hemos visto personas que han fallado en este mandamiento y Dios las ha restaurado, porque Dios es un Dios de restauración. Cuando el corazón del hombre realmente se arrepiente. Conozco muchos casos. Proverbios 6:32, en la versión Dios habla hoy, dice la palabra: qué imprudente es el que anda con la mujer ajena. Hablando en el siglo XXI, o el hombre ajeno. El que lo hace, dice la Dios habla hoy, se destruye a sí mismo. Mire qué tremendo, hermano. Nosotros, la iglesia, diga conmigo, yo soy la iglesia. Nosotros tenemos, hermanos, la gracia de Dios que nos capacita para poder ser fiel en este mandamiento. Si tan siquiera nosotros nos enfocamos bien en este año 2020, hermanos, y nos entregamos íntegramente al Señor, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, nosotros no vamos a ser presa del enemigo en esta área. ¿Es posible ser fiel? Sí es posible. Este pecado, las personas cuando caen en esta falta sin saber ellos están destruyendo a sí mismos y también están destruyendo a un matrimonio y una generación. En Gálatas capítulo 5 y verso 19 podemos entender que el adulterio es una obra de la carne. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, y en su orden lo pone. Y manifiestas son las obras de la carne. Y no sé si lo podemos poner en la pantalla. Y dice que son, diga conmigo, el orden altera. Dice que son, número 1, pone Pablo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o disolución. ¿Quién va a ser presa fácil del adulterio? Aquel que tenga en poco invertir tiempo en su hombre espiritual, en su ser espiritual. Hermano, en este año 2020 necesitamos tener una conciencia. Yo ayer hablaba a los caballeros y Dios ponía un pensamiento en mi mente. Ayer que estábamos hablando en la reunión de caballeros, y yo les decía que madurez cristiana, vamos a ver si me acuerdo, sí, tiene que ver con qué tanta conciencia tengo yo de lo eterno. A medida que yo voy madurando en el Señor, yo voy a tener más conciencia de las cosas que son eternas. Y hay errores hermanos, que marcan. Hay errores, hay pecados que afectan bastante, no solamente nuestra vida, sino que nuestra familia e incluso nuestras generaciones. Pero como la palabra de Dios dice, el que está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y esa promesa no solamente es para un evento, sino que uno puede estarse renovando todos los días. Y dice la palabra de Dios entonces en Gálatas 5:19 que el adulterio es una
obra de la carne. Si nosotros, hermanos, invertimos en nuestro hombre espiritual, sí, la tentación va a venir, porque tentaciones vamos a tener todos. Pero va a ser más fuerte la presencia de Dios que está en nosotros, y vamos a terminar haciendo lo que hizo José. Usted sabe que José, cuando estaba en la casa de su amo, la mujer de su amo Potifar le llevaba ganas, como decimos en Guatemala, lo deseaba. Y saber cómo era José, pero él prefirió huir. Y es que él no había leído el Nuevo Testamento que decía huir de la fornicación, pero tenía un temor de Dios que él dijo: no, yo aquí tengo que salir. Ahora, el adulterio no es algo que, ¿qué pasó? No sé qué pasó. El adulterio no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que empieza o que ha empezado con una mirada, con un saludo así ya más con malicia, ¿verdad? Que le doy la mano a alguien y no se la quiero soltar así. Porque usted sabía que el cuerpo habla, las expresiones corporales hablan, las miradas hablan. Ahora que estamos en la era digital, un mensajito, un ¿qué? Un emótico de un besito. ¿Cómo si hombre, si es una persona casada recibiendo besitos de otra persona, por cositas, la Biblia dice que la viña se destruye por pequeñas zorras, o sea, por pequeñas cositas. Pero como usted y yo tenemos un espíritu, ¿ya?, que nos dice: alerta, cuidado. ¿Por qué le digo yo que las expresiones son a veces las causantes inicial de que pueda llegar una persona a terminar en un pecado de adulterio? Segunda de Pedro 2:14, y lo que dice, ya vamos a ir terminando, no se preocupe. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2:14. Aquí Pedro está dando un perfil de un hombre malvado, de un hombre que no piensa en él, de un hombre que no tiene temor ni respeto al Señor. Y dice en el verso 14, el capítulo 2 de segunda de Pedro, dice: teniendo los ojos, mire cómo Pedro usa esta expresión, teniendo los ojos llenos de adulterio. O sea, una persona puede tener sus ojos tan cargados de desear a otra persona, llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero me llama la atención por qué menciona los ojos. Si usted ha leído la palabra de Dios, yo sé que usted ha leído la palabra del Señor. Nuestros sentidos tienen un porqué y para qué. Pero cuando hablamos de los ojos, dice la Biblia que los ojos son la ventana del alma. Si tu ojo es bueno, tu interior va a ser bueno. Los ojos hablan mucho de una persona. Los ojos pueden hablar tristeza, pueden hablar enojo, pueden hablar preocupación. Pero en el ámbito espiritual,
Cuando una persona empieza a ver a otra persona y la ve ya, pero ya no la ve normal, sino que la ve ya con un poquito de malicia, es momento de que esa persona diga: Señor, yo quiero ver a esa persona, pero con buenos ojos. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo por excelencia. Y cuando le presentaron a la mujer adúltera, a la que estaba en el acto de adulterio, Jesús no la vio deseándola. Jesús la vio con ojos de misericordia. Mire, a mí me contaron, una persona me contó un caso hace ya muchos años, de que él iba a trabajar y fue en una ocasión a trabajar a un hotel. Dice que en ese hotel él trabajó durante unas cuantas semanas y había ahí una chica que desde los primeros días le hizo ojitos. Le guiñó el ojo, no sé, pero se le estaba diciendo algo con la mirada. Y en una oportunidad, dice él, que estaba ahí él trabajando en una habitación del hotel, cuando se le presenta la chica. Él me lo contó. Entró, cerró la puerta y echó llave. Y esta persona que es cristiano empezó a decir, claro, la parte humana decía: aquí nadie sabe, nadie nos está viendo. Pero madurez es tener conciencia de lo eterno, saber que Dios lo estaba viendo. Y tuvo el valor, porque se necesita valor, para decirle: disculpe, pero yo tengo esposa. Se necesita valor para hacer eso, hermano. Porque nuestra mente nos puede engañar y decir: aquí nadie nos está viendo, aquí ningún hermano nos está viendo, aquí nadie, pero siempre hay más de algún ojo que lo vea uno. Pero uno se puede librar de los ojos humanos, pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermanos, y conciencia que hay cosas que trascienden en lo eterno, uno va a decir: no, Señor, yo no quiero fallarte, como fue el caso de esta persona. Cuando Jesús vino, este mandamiento se lo sacaron a tema. Pero Jesús vino y nos dio una enseñanza, y con esto voy a terminar. Mateo 5:27 y 5:28. Jesús estaba ahí delante de sus discípulos, delante de los fariseos. Y Jesús pareciera ser como que lo vino a poner más difícil, pero realmente no lo vino a poner más difícil. Porque miren lo que dice la palabra. Jesús hablando dice: oísteis por medio de Moisés, estoy parafraseando, que fue dicho. Jesús estaba mencionando Éxodo capítulo 20, verso 14. Oísteis que fue dicho en Éxodo capítulo 20, verso 14: no adulterarás. Y todos: sí, desde pequeñitos nos han enseñado eso. Pero yo digo, mira qué tremendo Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, esa persona ya adulteró en su corazón. O viceversa. El objetivo de estas enseñanzas es prepararnos, hermanos, porque seguramente vamos a ser partícipes directa o indirectamente en algún momento de un caso de adulterio. Ahora, ¿cuál va a ser tu posición como hijo de Dios si te piden un consejo?
si te piden una opinión, si te piden que intervengas en un caso donde una pareja ha fallado en y tal vez se arrepintió, o tal vez está arrepentido o arrepentida o no, y a veces toca que mediar ahí. Tenemos que tener un criterio correcto. Tenemos que tener un criterio eterno de decir, bueno, si me están pidiendo que ayude, voy a intervenir sin preferencias de uno o de otro, sino que pensando en el propósito eterno que Dios tiene para ese matrimonio, y que tal vez se descuidaron y pasó lo que pasó. Pero por eso Jesús aquí está diciendo que nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que vemos, cómo lo vemos. Pero hay una solución o hay una vacuna. La palabra de Dios dice, y no sé si me la pueden buscar esa cita, dice que nosotros debemos de poner nuestros ojos, creo que está en Romanos, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Si tú y yo, hermano, estamos bien enfocados en la vida cristiana, bien enfocados en lo que la vida cristiana significa, vamos a poder ayudar a otros que tal vez no están muy enfocados. No sé si lo logramos encontrar. Hebreos 12. Ay, hermano, muchas gracias. ¿Qué dice Hebreos 12? Muchas gracias, hermano. Jesús en Mateo 5 estaba diciendo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Solución, miradme a mí. Miradme a mí. Fijamente. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, hermanos, se nos puede presentar mis mundos, pero yo voy a estar bien enfocado. Y no porque sean mis fuerzas, sino porque voy a aprender o tú vas a aprender a que tus ojos están enfocados. Mire, hay mucho que hablar aquí, pero le voy a poner este ejemplo y con esto termino. Hubo una persona hace mucho tiempo, también, gracias a Dios que todo fue hace mucho tiempo, que ella me decía, es que yo a él lo amo, me decía. Y es que también a veces uno tiene que tener cuidado de no meterse a aconsejar a veces hombres, aconsejar mujeres, depende de la situación. Pero esa persona me decía, es que ella me decía, a él lo amo. Y ya me puede venir un Brad Pitt, me decía, yo a él lo amo. Y yo decía, sí que es amor, decía yo, porque el hermano también. Pero eso me trajo una lección. Si estamos bien enfocados, difícilmente nuestros ojos se van a desviar. Entonces, más que un mandamiento, Hechos 20:14, ¿sí? Más que Éxodo, sí. Más que un mandamiento impuesto, se va a convertir en una promesa para ti y para tu descendencia.